Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy contamos con el honor y el placer de entrevistar a Aitor Díaz Paredes, quien es graduado en Historia y doctor en Historia Moderna por la Universidad de Navarra. Su periodo de estudio se centra en el proceso de cambio dinástico y asentamiento de la dinastía borbónica en España durante las primeras décadas del siglo XVIII y sus principales líneas de investigación son la logística militar y la producción armamentística preindustrial. Y estaremos hablando el día de hoy de su último libro, Almanza, 1707 y el triunfo borbónico en España, la campaña de 1707 de la Guerra de Sucesión Española, ¿no? La cual es el resultado de 4 años de trabajo para elaborar su tesis doctoral. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Aitor. Muchas gracias, es un placer estar aquí. El placer es de nosotros para contar con sus luces el día de hoy. Y bueno, para empezar, algo muy interesante de su libro es que analiza, ¿no?, las mentes y acciones de los monarcas de aquel entonces, como era Felipe V y el resto de las monarquías europeas y también del archiduque Carlos, por supuesto, y sus principales colaboradores, el funcionamiento de las cortes europeas, la economía del momento, los intereses nacionales de cada estado y un largo etcétera, ¿no? Por continuar detallando su obra, hasta llegar al choque de Almanza. ¿Qué nos tienes que decir sobre la situación antes de esta batalla? Bueno, el libro comienza en la primavera de 1706, unos 12 meses antes de la batalla de Almansa, que, vamos, desde mi punto de vista, pues es el momento, diríamos, decisivo, ¿no? Álgido, ¿no? Que es de lo que es la Guerra de Sucesión Española en España. Y cuando empieza el libro, ya digo, 11, 12 meses antes de la batalla de Almansa, eh, parece que la guerra la pueden perder, ¿no? Los borbónicos en España y por consiguiente no en el resto de Europa, porque justo también en esos momentos de abril, mayo, eh, el ejército borbónico francés es derrotado en Ramilly, ¿no? En los Países Bajos españoles y van cayendo como en un castillo de naipes, ¿no? Pues lo que era, pues bueno, Bruselas, Amberes, esos Países Bajos españoles que habían formado parte de la monarquía hispánica durante pues, prácticamente 2 siglos, ¿no? Eso pasa en los Países Bajos españoles. En el norte de Italia, Milán, que continuaba, ¿no?, en manos de Felipe V, pues Ujú. está relativamente en peligro. El ejército borbónico francés está asediando Turín, pero también va a fracasar en ese asedio, ¿no? Y en España, pues Felipe V, que estaba obsesionado con tomar Barcelona, sitia la ciudad de Barcelona. Hay un primer asedio, todos conocemos el del 14, el del 11 de septiembre del 14, ¿no? Cuando realmente acaba la guerra en España, pero hay un asedio en abril, mayo del año 6, ¿no? Con ese Felipe V que quiere tomar Barcelona a toda costa. Y también es derrotado, ¿no? Entonces con esa escena empieza el libro. Hay un eclipse de sol, es muy, muy simbólico, ¿no? De esa derrota y realmente la guerra parece que se va a perder, ¿no? Y entonces me parecía que era el momento perfecto para ver cómo en cuestión de, pues nada, de unos meses se puede revertir completamente la situación, ¿no? En este conflicto en particular, Ujú. pero también en cualquier otra guerra, como en unos meses, ¿no?, puede cambiar el curso de la historia. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y una cuestión importante que también a veces se deja de lado, ¿no? Y que tú muy bien lo señalas en tu libro, es que cuando se estudia la Guerra de Sucesión Española, mucha gente deja de un lado las posesiones americanas de la monarquía hispánica, ¿no? Que son sumamente importantes porque abrirían las puertas de par en par a Francia, ¿no? Con todos los perjuicios que ello conlleva para los británicos y a holandeses también en sus respectivas colonias. ¿Cree que esta fue una razón de peso para que estas potencias entraran de lleno en la guerra de sucesión? Sin duda, sin duda, tanto en un lado como en el otro. Vamos a pensar que los ingleses Ujú, le van a sacar al pobre archiduque Carlos, porque los que pagan la guerra en España, en el lado, diríamos, que defiende al archiduque Carlos, son los ingleses, no son los austriacos. Y los ingleses le van a sacar al pobre archiduque no solo Gibraltar y Menorca, que eso por ujú. supuesto, sino que aparte le van a sacar acuerdos comerciales que les benefician, ¿no?, y les convertirían a ellos en la nación más privilegiada en el comercio con América, cuando el pobre archiduque, ya digo, no tiene ningún control sobre América, ¿no? Pero ellos ya, los ingleses ya se encargan, ¿no?,
en estos años, ¿no? Se cuenta en el libro de llegar a esos acuerdos en previsión a que el archiduque reine en Madrid. Y del otro lado pasa lo mismo. Los franceses literalmente colocan como virreyes en México y en Perú a aristócratas, bueno, nobles españoles, Castel dos Rius y Alburquerque, que, bueno, están, ya digo, pagados por los franceses que directamente van en embarcaciones francesas, ¿no? A América. Entonces, yo creo que eso habla muy a las claras, ¿no? Del interés que hay en América por ambas partes. Una América que, bueno, tal vez porque todavía no estaba en esa fase, ¿no? Que encontramos un siglo más tarde, pero una América permaneció leal a Felipe V. Sabemos que hubo algún conato de conspiración austracista con los ingleses por ahí en el Caribe, pero la Sí, en realidad es Venezuela que específicamente, sí, en Caracas. eso es Ujú. que te voy a contar a ti, que como bien sabes. Entonces, ese caldo de cultivo podía estar ahí un poquito, pero bueno, conocemos el resto de la historia, porque claro, había una, al final todo es dinero, había una unión, aunque a veces era un poco tensa, ¿no? Entre los distintos intereses comerciales franceses y españoles y americanos, Ujú. de México, de Lima, había una cierta comunión de intereses, vamos a decir, ¿no? Eh, los hombres de negocios que había en España, tenemos que pensar que en primer lugar que había mucho francés en España durante el siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII, y había aunque España y Francia estaban en guerra, había, bueno, pues había una continua interacción, ¿no? Entre Sí, sobre españoles todo y franceses. comercial, ¿no? Exacto, totalmente. Ujú. En Madrid, en Cádiz, luego todos esos hombres de negocios navarros, vascos, ¿no? Que van a alcanzar unas posiciones de poder con Felipe V en la monarquía española y en América, Sí, lo increíbles. vemos con la compañía guipuzcoana en Venezuela, la Por influencia ejemplo, comercial vasca. exacto, los Goyeneche, Iturbide, Idiáquez, toda esta gente, y bueno, y tantos virreyes, Eslava, bueno, en este canal lo sabéis perfectamente. Entonces, había una, bueno, ya digo, una comunión de intereses, aunque, insisto, al final España y los comerciantes españoles o los comerciantes indianos también no quieren verse totalmente a merced, ¿no? De los intereses comerciales franceses, ¿no? Ahí hay una tensión, pero desde luego hay una cohesión mayor que en el otro bando, ¿no? Y sin duda, en América es la parte del león. Y esto, ya digo, los británicos lo tienen clarísimo. De hecho, en cuanto los británicos empiezan ya a entablar negociaciones ya de cara a las paces de Utrecht Ujú. con Francia y colateralmente con España, ya la guerra y la defensa de los intereses del archiduque Carlos ya para los ingleses queda en un segundo plano en el momento en el que ellos ya ven que van a alcanzar los mismos acuerdos de paz y comerciales estando Felipe V en el trono. Entonces, sí, América es la razón de ser de la guerra de sucesión española y de su propia conclusión. Sí, claro, pues que América es donde estaban todas las riquezas, ¿no? De la monarquía hispánica prácticamente. Y Y piensa también en el tráfico comercial con China. también Con el por el Pacífico. galeón de Manila, por supuesto. Exacto, exacto. Entonces, claro, era controlar no solo el tráfico comercial entre Europa y América, sino también la proyección pacífica que tenía este, ¿no? Y de hecho, luego los británicos, creo que lo digo así en el libro, el comercio americano era una bestia que era demasiado difícil de domar. Los británicos, aunque van a conseguir lo que querían sobre el papel en los Ujú. acuerdos de Utrecht, y luego en los años 20 30 van a ver que no pueden conseguir ellos lo que querían de España, ¿no? Y de eso vamos a ir a la guerra del asiento, ¿no? De la oreja de Jenkins famosa. Ujú. Al final, nadie, nadie queda completamente satisfecho con el resultado de la guerra de sucesión española, precisamente por América. Sí, lo vemos mucho con el contrabando que ejercían los británicos en los territorios americanos, ¿no? Hubo un interés comercial detrás de todas estas guerras y el asiento de negros, pues es algo muy, muy visible, ¿no? Después, durante los 20 años o 30 años siguientes con la guerra de la oreja de Jenkins. Pero regresando un poco a tu libro de Almanza, ¿no? Citas en el libro que Federico II de Prusia, que es una de las grandes mentes para la ciencia militar de la historia, le dijo al duque de Kartz, nieto del duque de Berwick,
comandante de los ejércitos borbónicos en Almansa, por cierto, y vencedor de la batalla, que, cito, si se permite dar mi opinión, considero que la batalla de Almansa es la más erudita de este siglo. Díganos por qué es tan importante, ¿no?, esta batalla, ¿no? Bueno, a mí es que esa anécdota me parecía muy ilustrativa, ¿no? A la hora de empezar. No, no el primer capítulo, está en la introducción, Ujú, pero bueno, de sentar esas bases, ¿no? Desde el principio. El duque de Castro, además, imaginemos, ¿no? La situación, ¿no? Es un aristócrata francés, ¿no? Un militar relevante, pero qué mayor cumplido, ¿no? Podía recibir un nieto del duque de Berwick que Federico de Prusia, ¿no? Le dijese algo así. Pues esa consideración, ¿no? Que hace el Federico el Grande, ¿no? Como de Almansa como la batalla más erudita, más brillante, ¿no? Más inteligente del siglo XVIII, yo creo que es acertada. Pero yo lo plantearía no solo la batalla en sí, como hago en el ujú, libro, sino la campaña. O sea, cómo Berwick consigue maximizar, ¿no? Sus recursos durante la campaña del 6 y la campaña del 7 con Almansa como el punto culminante, para darle la vuelta a la guerra. Porque en Almansa lo que vemos eh, es como hay un ejército, que es el borbónico, que es totalmente superior al rival, en número, en la condición, abastecimiento de víveres, de caballos, en fin, tiene todos los recursos necesarios frente a un ejército rival con tropas, iba a decir ejército ostracista, pero no había soldados propiamente del archiduque, son todos soldados ingleses, portugueses, holandeses, etcétera, que estaban en una inferioridad numérica, que iba, por así decirlo, al matadero, ¿no? Y además iba ya mentalizado, el mando inglés, sabían perfectamente que iban a perder la batalla, que es algo que a mí me sorprendió mucho al leer la correspondencia de las declaraciones, ¿no? Del conde de Galway y de otros generales ingleses, cómo realmente iban ya sabiendo que tenían todas las de perder. Y entonces es la brillantez de Berwick, ¿no? El plantear una campaña, primero, de desgaste durante 1706, así que luego lo comentamos un poco, bueno, pues sí, que recuerda a otras grandes campañas, ¿no? De la historia, ¿no? De esas guerras de desgaste, de tierra quemada, o de ir introduciéndose tierra adentro, ¿no? Para que el enemigo te siga, pero de esa forma desgastarle, que el enemigo vaya teniendo deserciones, perdiendo soldados también que caen como prisioneros de guerra, teniendo problemas de abastecimiento, etcétera, mientras tú vas tierra adentro, te vas recuperando eh, soldados, nuevos reclutas, una posición ventajosa, ¿no? Y cómo acompañas a donde tú quieres, ¿no? Por así decirlo, vas guiando al ejército rival y ya llegas a la batalla cuando tú quieres. Que esa es la brillantez de Berwick en la guerra de sucesión y de cualquier gran general, ¿no? Que es llevar al enemigo a donde tú quieres, ¿no? Y que la batalla, esa batalla decisiva, llegue en ese momento, no antes y no después, sino en ese momento. Ahí está la inteligencia táctica del duque de Berwick. Es un personaje interesantísimo. no, y hay algo que tú planteas también que es muy importante, y es que tú señalas que en el bando aliado no podía salir victorioso por las divisiones en los intereses austriacos y británicos. Háblanos un poquito de esos intereses. Bueno, esto es muy interesante y para mí es realmente la clave que explica, ¿no? Que Felipe V, bueno, pues al final ganase la guerra, ¿no? Y continuase como monarca de España. Porque claro, vamos a pensar que Austria, que lógicamente, bueno, por una política también casi diríamos de prestigio, ¿no? Y dinástica, lógicamente quería defender los derechos, ¿no? De su candidato al trono de España, que la Casa de Habsburgo consideraba que, bueno, que la monarquía española será parte, ¿no? Del patrimonio familiar. Pero claro, al mismo tiempo ellos confían en que los británicos, que son los que más dinero tienen que ganar en esta guerra, pues van a poner los hombres, los barcos y el dinero, ¿no? Y todo lo necesario. Entonces, claro, Austria lo que quiere ante todo de España no es la propia España, es Italia. O sea, si nos fijamos siempre en la historia de Austria como Ujú. imperio, ¿no? Hasta el siglo XX, Austria siempre tiene como su esfera de influencia los Balcanes y el Mediterráneo. Austria no tiene salida al Mediterráneo, ¿no? Entonces siempre quiso tener el puerto de Trieste, lo que hoy en día es Croacia, luego ya en el siglo XIX el Véneto, y en el siglo XVIII con la guerra lo que van a ocupar ellos va a ser Milán y el reino de Nápoles. Eso nos habla a las claras, ¿no?
de qué querían los austríacos. Pero claro, los ingleses, bueno, la alianza se va resintiendo, ¿no? Y después de Almansa, pues salen todas las vergüenzas, ¿no? Salen los reproches entre socios de coalición, porque claro, los ingleses lo que dicen es, estamos pagando la guerra para poner a vuestro candidato en el trono, pero esta guerra se está empezando a eternizar, porque la guerra de sucesión española es una guerra larga. Sí es verdad que la cronología es un poco peculiar, porque abarca acontecimientos que tienen lugar en territorios distintos. La guerra de sucesión española no dura lo mismo en Italia que en España, que en los Países Bajos, eso también es verdad, ¿no? Pero claro, la guerra empezaba a alargarse y una guerra cuesta mucho dinero, muchísimo dinero. Y los británicos tenían que hacer la guerra no solo en los Países Bajos, que eso para ellos era relativamente fácil, porque además pensemos que todas las grandes plazas financieras donde estaba, bueno, pues el dinero, ¿no? En Europa, pues estaban muy cerquita. De Londres a Ámsterdam, Ujú. Amberes, Hamburgo. Muy fácil financiar, ¿no? Una guerra en ese espectro, cuando además los caladeros de tropas habituales están también cerca, porque muchos regimientos británicos, sobre todo en la guerra que se hace en Europa, durante todo el siglo XVIII, y los holandeses lo mismo, son regimientos de mercenarios, son tropas alemanas, ¿no? De todos los estados, ¿no? De sajones, hanoverianos, palatinos, ¿no? Todos estos estados que formaban lo que hoy en día es Alemania, que servían de tropas para, bueno, para en este caso los británicos. Pero claro, eso en España era imposible. O sea, había que mandar tropas, materiales de guerra, caballos, dinero a Alicante o a Barcelona desde Gran Bretaña. Tiran de sus redes comerciales porque los británicos ya desde el siglo XVII, finales del siglo XVII, tienen, empieza a haber presencia sefardí, ¿no? El primer lord o sir judío, si mal no recuerdo, Solomon Medina, ¿no? Un apellido pues, claramente de origen sefardí, Ujú. en los años 90 del siglo XVII, ¿no? En Londres. Entonces, toda esta gente que tiene unas redes comerciales y de crédito pues muy importantes en el Mediterráneo, en el norte de África, en Livorno, en Génova, en Lisboa. Bueno, pues ayudan a sostener con pinzas, ¿no? Todo ese entramado logístico. Pero claro, nada que ver con el bando borbónico, porque la unidad geográfica y territorial pues es que es evidente, basta con ver el mapa. España y Francia Sí. están juntas, ¿no? Entonces era mucho más fácil reclutar tropas, eh, recabar recursos, mandar cereales, ¿no? Al frente. Era mucho más sencillo y más barato, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran explicación. Y luego también es verdad, claro, esos rencores en una coalición tan diversa, pensemos, un portugués, un británico, un holandés, un austriaco, pues eran muy distintos, no solo a nivel lingüístico, también a nivel cultural, religioso, etcétera, ¿no? Cosa que no pasaba entre españoles y franceses, que había una unidad también cultural, política, de cómo tenía que ser la monarquía, había un proyecto común. Eso en el bando contrario pues no pasaba. Y tampoco pasaba a nivel interno. El archiduque Carlos le apoyaba a gente muy distinta. Le apoyaba el conde de Oropesa y le apoyaba a un comerciante de Barcelona. Entonces, era mucho más difícil sostener una coalición así. Y luego ya para colmo, como aparece en el libro, Ujú. pues es que encima los generales ingleses, portugueses, pues es que no se llevaban bien entre ellos. De hecho, incluso los propios ingleses, ¿no? Se detestaban. El conde de Galway, que es el que pierde en la batalla de Almansa, pues no se hablaba con el conde de Peterborough, que era otro general también bastante peculiar. El conde de Rivers, que va con refuerzos, pues se vuelve a Inglaterra porque tampoco no se traga con Galway. Claro, en el bando contrario, el duque de Berwick era pues, el generalísimo, era una autoridad incontestada, como luego va a ser el duque de Vendôme y luego ya al final de la guerra el propio Berwick otra vez. Claro, ante eso, pues es que era mucho más difícil ganar la guerra. Sí, y sobre todo algo muy importante, que el grueso del pueblo llano también apoyó al bando Borbón, ¿no? Pero hay algo muy importante, ¿no? Que nos señalas, porque hay muchos autores, ¿no? Que dicen que después de la Guerra de Sucesión Española, España prácticamente se convierte como en una colonia, ¿no? De Francia, porque
pone a la familia real ahí y controla a los reyes de España, pero esto es totalmente falso. Y de hecho tú dices que Francia es la gran perdedora de la guerra de sucesión y que la gran vencedora junto a Gran Bretaña es la propia España, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en cuanto al, ahora me centro en el tema español, Ujú, simplemente en cuanto al caso francés, claro, tenemos que pensar que Francia, durante el reinado de Luis XIV, que es un reinado de más de 50 años, o sea, Luis XIV fallece en 1715 con 70 y casi 76 años, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, y Luis XIV es un rey que tiene una concepción de lo que tiene que ser Francia muy clara. Yo personalmente, a mí Luis XIV me parece un personajazo increíble, ¿no? Es un tipo, un político, tiene una visión de lo que tiene que ser Francia y realmente él construye lo que él considera que tiene que construir. Pero claro, esto es carísimo. O sea, hace eso a un coste tremendo para Francia, para la propia demografía francesa. Tenemos que pensar las bajas que acarrean décadas y décadas de guerra y para el erario francés, ¿no? Para la hacienda francesa, Francia en estos años ya del libro está ya al borde de la bancarrota. Y esa bancarrota, aunque no del todo, pero ya a final de la guerra de sucesión está ahí. Y luego va a ir arrastrando una cierta inestabilidad financiera y luego para colmo, pues cuando muere Luis XIV, el duque de Orleans, es otro personaje que sale en el libro, que es su sobrino, ujú, pues hace una especie de pequeño golpe de estado para ponerse él como regente y Francia y España con Orleans van a estar en guerra, la guerra de la Cuádruple Alianza, ¿no? ujú, Entonces, Francia es Francia. O sea, la monarquía francesa durante el siglo XVIII, a grandes rasgos, va a estar aliada con España, pero España y Francia tienen cada una su propia hoja de ruta. A veces coincide y a veces no. Entonces España tiene un carácter propio durante el siglo XVIII. Y luego, centrándonos ya en España, yo creo que sí, yo creo que España es la, ya digo, junto con Gran Bretaña, la vencedora de la guerra. Lo vemos poco después de la Guerra de Secesión Española, como Felipe V, con esa política que tiene él de recuperar Italia, hace pues, un esfuerzo espectacular 3, 4 años después de acabar la Guerra de Secesión Española y ocupa Cerdeña, ocupa Sicilia y hace falta una alianza internacional con la propia Francia ujú. para revertir esa situación, ¿no? Y luego ya el siglo XVIII español es el siglo de la Armada Española. Ahí tengo que hacer un poquito de propaganda de mi director de tesis, de Rafael Torres, porque él es, yo creo, bueno, el gran especialista, ¿no?, en la Armada Española en el siglo XVIII y creo que eso está clarísimo. Y creo que hay que reivindicar un poquito esa reforma borbónica. Hay un paraguas, ¿no?, que es la reforma borbónica, ¿no?, como concepto. Y muy breve hablo un poquito sobre eso, porque creo que es interesante que nuestros No, oyentes. no, a mí me encantan estos temas. Por mí no hay ningún problema. Yo creo que es conveniente un poquito aclarar, ¿no?, esas claves políticas, ¿no?, del reinado de Felipe V y que van hasta, pues hasta Carlos IV, ¿no?, abarcan todo el siglo XVIII. Porque ya con Carlos II, ¿no?, años 80, 90 del siglo XVII, claro, ya hay una especie de admiración en España hacia Francia, ¿no?, independientemente de que estén en guerra. Pero se ve que Luis XIV ha reforzado el poder del rey. Y claro, en España, en el siglo XVII, todos tenemos un poquito en el recuerdo al conde duque de Olivares, Ujú, de los años 20, 30 del siglo XVII, con Felipe IV, como el conde duque de Olivares ya intentó, con su unión de, la unión de armas, ¿no?, ya intentó que la monarquía se impusiese o aumentase su control sobre las partes, ¿no?, sobre la corona de Aragón, etcétera. Entonces, la idea ya estaba ahí. O sea, no es que esa monarquía, vamos a decir, vertical o autoritaria. A mí el término absolutista no me gusta. Yo directamente es que no lo uso porque no me parece que se ajuste a la realidad, ¿no? Entonces, esa monarquía, sea autoritaria, con un rey fuerte, con unos ministros, ya está la idea ahí. No es que sea algo puramente borbónico. ¿Qué más habría querido Felipe IV que poder no, aplicar, ¿no? y algo muy interesante es que también se da en el resto de Europa. Claro, con algunas Exacto. excepciones, ¿no? Sí, sí, y luego sí que hablamos un poquito de esas otras, de la monarquía austriaca y tal, Ujú, que también creo que ponen en su contexto porque tampoco es lo que puede parecer, ¿no? Entonces, con Felipe V
Y la guerra, claro, una guerra, lógicamente una guerra es algo terrible, pero también una guerra es una oportunidad. Es una oportunidad para hacer negocios, es una oportunidad para hacer reformas políticas. Una crisis siempre es una oportunidad, ¿no? Entonces, los ministros de Felipe V, y si es verdad, los franceses que vienen con Felipe V, muy pues, conocidos, Amelot, que es el primer ministro, bueno, es el embajador oficialmente de Francia, pero en la práctica pues viene a ser una especie de primer ministro en la sombra, eso es cierto, durante 5 años solo, ¿eh? O sea, simplemente durante los años de la guerra. Y Jeanne Horry, la princesa de los Ursinos, gente que viene con Felipe V, y hombre, pues, lógicamente están en correspondencia con Luis XIV, ¿no? Pero Luis XIV es que realmente quiere aplicar eso para España porque él cree, por supuesto, hombre, tiene sus intereses en España, pero es que él está convencido de que es lo correcto, ¿no? Para reforzar una monarquía española borbónica, pero ante todo fuerte y aliada de Francia. Francia no quería arruinar a España. Eso sería un contrasentido, ¿no? Quería, lógicamente, sacar el mayor provecho, pero no arruinar a España. Entonces, pero al mismo tiempo Felipe V se rodea de, en la época son secretarios, pero en la práctica son ministros, ¿no? De gente de confianza, de burócratas, ¿no? Gente como pues, José de Grimaldo, Ronquillo, todos estos que salen en el libro, que son gente con estudios universitarios, ¿no? La mayoría son juristas, letrados, que tienen experiencia en la administración de los consejos, ¿no? De la monarquía de los Austrias, pero que comparten ese diagnóstico, ¿no? Porque al final se trata de dos claves. Aumentar la autoridad del rey sobre los territorios, especialmente en la Corona de Aragón, lógicamente, que tiene mayores libertades, y aumentar también la autoridad fiscal. O sea, que el rey recaude lo que necesita en todos los territorios, no solo en la Corona de Castilla. Y ese es el programa que, a fin de cuentas, lo que quiere es reforzar la autoridad del rey. Entonces vemos pues una serie de cambios. Lo que era una monarquía polisinodial, o sea, con consejos, el Consejo de Hacienda, el Consejo de Guerra, el Consejo Ujú. de Estado, siguen ahí, Consejo de Castilla, sigue El siendo de importante, India. exacto, exactamente, pero supeditados a las secretarías, ¿no? Que son los ministerios, entre comillas, ¿no? El secretario de Indias, secretario de Hacienda, el secretario de Guerra, ¿no? Que son realmente los ministros del rey, ¿no? Punto uno. Luego, lo que antes eran los virreyes, hablo siempre de la Corona de Aragón, etcétera, convertirlos en capitanes generales. O sea, militarizar, sobre todo la Corona de Aragón, ya después de Ujú. la guerra, ¿no? Lógicamente, porque está ocupada militarmente, eso es así. Y luego también, pues bueno, Andalucía, etcétera, territorios con tropas, ¿no? Entonces, entre comillas, militarizar, ¿no? Y luego, por último, controlar y concentrar el dinero. O sea, hacer una tesorería general, ¿no? Eh, dividir la corona de Castilla y luego ya con la nueva planta, Cataluña, Aragón y tal, eh, concentrar las rentas, porque claro, esto nos parece un poco raro, pero en el siglo XVII había 400 rentas, estaban en manos privadas, Ujú. era un guirigay, ¿no? Todo eso. Entonces, concentrar, hacer las rentas provinciales, ¿no? Y todas esas rentas provinciales, hacer superintendencias, que haya intendentes, todo este tipo de cosas, y luego concentrar pues, los asientos de provisión, tal, en un grupo casi de oligarcas, hombres de negocios, que ya no son como en el siglo XVII, judeoconversos, ¿no? Estaba lleno de sefardíes, holandeses, los famosos genoveses, ¿no? Desde tiempos de Carlos V, sino hombres de negocios del régimen, felipistas. O sea, navarros, andaluces, madrileños, vizcaínos, ¿no? Entonces, concentrar al final toda la autoridad en torno al rey y que esa autoridad del rey esté apoyada en tres pilares. Los militares, los hombres de negocios, los financieros borbónicos, ¿no? Del régimen, por así decirlo, y los burócratas. O sea, esos tecnócratas, ¿no? Esos ministros del rey. Eso es la reforma borbónica, ¿no? Entonces, lógicamente, eso va a permitir que en el siglo XVIII ya podamos hablar más que de monarquía hispánica o de imperio español, que es más como más difuso, de monarquía propiamente de España, ¿no? Porque ya se pueden hacer políticas de defensa, políticas, en fin, a nivel ya de lo que hoy en día, ¿no?
pues es el Estado español. Entonces, eso es en resumen la reforma borbónica, que yo creo que a grandes rasgos es positiva. Luego ya cada uno pondrá los matices que quiera, ¿no? Pero yo creo que, sinceramente, después de estudiarlo, creo que era necesario y creo que probablemente, aunque hubiese habido un monarca de origen austriaco, Sí, al ahorita te voy a hacer final... esa pregunta al final. ¿Qué hubiera pasado, no? Pero bueno, lo que acabas de enseñar es muy interesante porque hay estudios como de la profesora Regina Grafe, que con la documentación de las reales cajas, por lo menos en América, pues fue un éxito toda esta reforma porque se empezó a recaudar más y se crearon mucho más cajas reales en las provincias, ¿no? O sea, hubo una división, porque antes se centralizaba por lo menos en lo que es una capital del virreinato o una ciudad importante, ¿no? No, se empezó a hacer varias cajas reales en distintos territorios que a lo mejor anteriormente no contaban y esto fue un éxito de recaudación y lo vemos en la documentación de la época, como bien señala Regina Grafe. Pero algo muy importante en torno a lo que estamos hablando es que también hay una visión muy negativa del reinado de Carlos II y se dice que la monarquía hispánica estaba en decadencia, que si bien es cierto que con Felipe IV a lo mejor sí había un declive, pero con Carlos II más bien es al revés, ¿no? Y con los Borbones vendrá también el resurgir español en el siglo XVIII, como lo señala el historiador Christopher Storr. ¿Y qué nos tienes que decir al respecto? ¿Defiendes estas tesis? Sí, de hecho, yo soy historiador, pero también soy lector, soy aficionado a la historia. Creo que todos los que estamos aquí somos aficionados, ante todo. Entonces, tú lo has mencionado a Christopher Storrs. Yo personalmente recomiendo la obra del profesor Storrs. Le conocí hace un mes en Barcelona, de hecho, en un congreso. ¿Qué puedo decir, no? Yo también le he estudiado y ya, insisto, la lista es larga. Sí, además, yo creo que es interesante el concepto que todavía tenemos de Carlos II, ¿no? Y de esa crisis de la monarquía, porque al final también nos lo podemos aplicar un poco a la percepción que tenemos nosotros mismos hoy en día de una crisis. Al final, cuando nosotros empezamos a percibir la crisis realmente ya ha pasado o esa decadencia ya ha comenzado. Entonces, tú has señalado acertadamente a Felipe IV, no al pobre Felipe IV, sino Sí, bueno, a sino los ministros de, o a los años consejeros. 30, eso es, años 30, 40 del siglo XVII. Para mí ahí es donde está realmente la crisis. Es una crisis ante todo económica, que eso es lo importante. Ya con Carlos II, claro, las consecuencias, sobre todo en el aspecto militar, pues se empiezan a ver de forma también pues cada vez más notoria, ¿no? Y lo vemos, pues eso, en la capacidad para mantener ejércitos, etcétera. También hay que tener en cuenta que es que España en el siglo XVII tiene epidemias de peste, tiene una serie de componentes que realmente pues desestabilizan muchos indicadores, ¿no? Políticas económicas pues un poco torticeras, ¿no? Como las manipulaciones de moneda, todas estas cosas con la deuda, etcétera. Pero la realidad es que para los años 80 y 90 del siglo XVII esa situación ya claramente a todos los niveles se está empezando a revertir. A veces como que cargamos demasiado las tintas sobre un monarca en particular, cuando en realidad pues, son múltiples procesos, ¿no? Que están concatenándose, ¿no? Y sucediendo a la vez. Entonces, yo creo que, vamos, sin duda, Carlos II es un monarca no a reivindicar, tampoco es cuestión de reivindicar nada, pero sí No, pero a es que seguir estudiando. injustamente tiene una leyenda negra Claro, horrible, claro, ¿no? totalmente. Y luego también es verdad que al final es curioso porque más que de la realidad, de lo que hablamos es de la imagen que tenemos nosotros de la Ujú. realidad, ¿no? De la proyección que tiene esa imagen. Y claro, por ejemplo, la propaganda francesa, lógicamente, y luego la propia propaganda española, ¿no? De la construcción de esa nueva monarquía borbónica que tiene su propio imaginario, pues claro, hay que tener una imagen, representar una imagen de la monarquía de los Austrias un poco decadente, ¿no? Al final, y en el libro también hablo de eso, un poco de la propaganda, ¿no? De la importancia de ganarse las mentes de la gente, aunque sea a costa de generar una mala imagen de quien estaba antes Sí, que bueno, nosotros. en la Guerra de Sucesión Española sí se utilizó esta propaganda, pero después ya con Fernando VI vemos que no, que cambia un poco, porque inclusive se reivindica el pasado de los Austrias como una sucesión de la monarquía, ¿no?
lo vemos en algunos grabados que hay en el Perú, que ellos sacan, que, o sea, justifican el ser monarcas de España con inclusive los incas y pasando por los austrias, ¿no? También, totalmente cierto, totalmente cierto. También es cierto que, claro, esto fluctúa, ¿no? Hablamos de, Claro. de lo que nos ha llegado hasta la actualidad. Pero sí, insisto, yo creo que en esto lo mejor es ir a toda la historiografía que hay actual, reciente, de los últimos 20 años, que, bueno, que revisiona, ¿no? Toda esa idea. También otros profesores como David de Mafi, Ujú. que ha escrito mucho sobre el ejército de Felipe IV, de Carlos II, Antonio José Rodríguez Fernández, ¿no? Que también ha hecho muchísimo sobre reclutamiento, historia militar, abastecimiento, etcétera. En fin, tenemos muchos referentes, ¿no? Y por supuesto el profesor Stors para, bueno, pues para cambiar un poquito el chip, ¿no? Con esa España de Carlos II, porque además, las cosas como son, era una papeleta muy complicada la que tenía Carlos II. O sea, pensemos que, ya digo, Francia por un lado es un gigante militar y demográfico, y España tiene que hacer la guerra en muchos frentes, y a España le ayuda un poquito. Austria no ayuda mucho a España durante el siglo XVII. Y luego los otros aliados que tiene, los holandeses y los ingleses, pues son aliados un poco circunstanciales, ¿no? Entonces, claro, hay que también un poco entender a esa España, ¿no? Que estaba haciendo la guerra en múltiples frentes. Así es, Aitor. O sea, las monarquías velan más bien por sus intereses, ¿no? Y también quería preguntarte, porque hay muchos historiadores que ven a la guerra de sucesión española como una primera guerra mundial, ¿no? Pero en cambio vemos otros que dicen que más bien fue una guerra civil dentro de España. ¿En qué sector te basas tú? ¿En los de la guerra, la Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil? Bueno, en cuanto a lo de guerra mundial, a- podríamos decir que ya vamos hacia unas guerras globales, Ujú. ¿no? Mejor dicho. Y es algo que yo comparto. Yo creo que eso en el libro queda muy claro, ¿no? Y cualquiera que haya estudiado el periodo lo dimensiona. Porque además, realmente la guerra de sucesión española no deja de ser, no es que vaya de la mano, pero pensemos que hay una guerra entre 1689 y 1697, ¿no? La guerra de los 9 años, que al final pasan 4 años de una guerra a otra, ¿no? Con el cambio de que España pasa a ser aliada de Francia. Pero entonces es un periodo bastante amplio, ¿no? El que va del tránsito del siglo XVII al siglo XVIII, en el que se Ujú. está reconfigurando el mapa europeo y claro, cuando hablamos de Europa es que por necesidad, pues eso, hablamos de América y eso, claro, tiene una proyección ya al Atlántico, al Pacífico, ¿no? Entonces, es verdad, es una guerra, igual mundial es ser un poco sensacionalistas, ¿no? Pero es una guerra global. Y luego, en cuanto a lo de que es una guerra civil, pues también es una guerra civil. Lo que pasa es que no tiene las connotaciones que algunos quieren darle, ¿no? Desde, bueno, pues desde interpretaciones un poco interesadas del pasado, ¿no? Yo siempre digo que los españoles de hace 300 años pues no eran los de ahora, ¿no? Su mentalidad y su forma de ver las cosas pues era diferente, ¿no? Pero sí es verdad que es una guerra civil porque hay austracistas en la corona de Castilla, sobre todo en lo que diríamos la aristocracia, y luego también hay borbónicos en la corona de Aragón, ¿no? Y por supuesto, pues es verdad que a grandes rasgos una corona apoya a uno y la otra corona, la de Aragón, apoya al archiduque, pero también es verdad que, claro, Aragón, Valencia, tampoco son Cataluña, o sea, son dentro de la corona de Aragón, es un puzzle, ¿no? Entonces, hablar de guerra civil me parece adecuado, pero siempre siendo muy, muy claros a la hora de contextualizar, ¿no? O sea, lo que al final lo que hay aquí, cuando hablamos de esa guerra civil, que viene también en relación con lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Del Estado, de la formación del Estado moderno, qué habría pasado, ¿no? Si hubiese ganado el otro bando y tal. Eh, Al final, lo que había en la corona de Aragón, si la corona de Aragón llega al siglo XVIII, siendo, bueno, manteniendo esas libertades, ¿no? Respecto a la política general y la política exterior y de defensa, ¿no? De la monarquía hispánica, como puede pasar también en las provincias vascas, ¿no? O en el Reino de Navarra, era porque la monarquía pues, no era lo suficientemente fuerte como para imponerse a las partes, ¿no? Nuevamente, lo que intentó Olivares.
y fracasó, ¿no? Y claro, en la Corona de Aragón hay un pasado medieval, ¿no? Con unas instituciones históricas propias, ¿no? Y unas oligarquías urbanas que dominan la vida de Barcelona o de Valencia, pero que, claro, ya digo, son el resultado de una monarquía débil. En el momento en el que hubiese una ocasión, esa ocasión iba a tener unos resultados como los que vemos en la Guerra de Sucesión Española y, y al final luego también lo que tenemos casi, sobre todo los catalanes, ¿no? Que son los que apoyan de forma más activa el archiduque de Carlos y al desembarco británico, porque Ujú, realmente la guerra tenemos que tener en cuenta que no es que los catalanes o los valencianos se rebelen contra Felipe V, que también, sino que es la Armada Británica la que desembarca, ¿no? Primero en la zona de Valencia, bueno, no Valencia ciudad, sino lo que es Denia y todo esto, y luego ya en Barcelona, ¿no? Tomando Barcelona, ¿no? Quiero decir que esto, para que nos quede claro, ¿no? Que sin la intervención militar extranjera no habría probablemente habido lo que hubo después, ¿no? Casi de alguna forma, sobre todo los catalanes, participan o generan la situación que va a provocar lo que ellos temían en un primer momento. Es una especie de eso, de profecía autocumplida, ¿no? ujú. De generar una... Porque recordemos que Felipe V eh, convoca cortes, o sea, en Cataluña, ¿no? Antes de embarcar para Italia, cuando al poco de llegar a España, ¿no? Y luego en el Reino de Valencia, la ciudad de Valencia y la Diputación, en esos años, en esos meses, ¿no? De 1705, finales de 1705, es cuando los británicos desembarcan, ¿no? En el Levante, se quejan a las autoridades borbónicas españolas de que están desprotegidos, de que necesitan tropas para defender Valencia de los británicos. Entonces, claro, es más complicado que simplemente decir nada, los valencianos y los catalanes, ¿no? Eran ostracistas en defensa, ¿no? De sus privilegios o derechos históricos. Y luego también hay que pensar que aparte de ese rechazo que podían tener esas oligarquías urbanas, ¿no? Sobre todo en Barcelona, a lo que se temía que podía hacer Felipe V imitando a su abuelo, ¿no? Un gobierno más centralista, más autoritario, ¿no? Más intervencionista en la vida municipal, que era lo que ellos hacían y deshacían. Claro, Cataluña, un poco menos Valencia, pero sobre todo Cataluña, es la que más padece las guerras entre España y Francia durante el siglo XVII. Claro, así como, por ejemplo, yo soy navarro y me interesa, bueno, pues también un poco ver cómo era aquí, ¿no? En Navarra, País Vasco. Claro, aquí eran mm, totalmente borbónicos. O sea, es muy difícil. Esto lo ha estudiado Roberto Quirós, que ha Ujú. estudiado el ostracismo, y es verdad que hubo, siempre hay alguno, ¿no? Austracistas navarros, por ejemplo, pero es un territorio borbónico Navarra, al margen de que los Borbones fuesen los herederos legítimos del reino de Navarra de tiempos del siglo XVI, porque Navarra era el territorio por el que pasaba todo el tráfico comercial, ¿no? Entre Bayona, Burdeos, Zaragoza, Madrid, La Lana, bueno, en fin, todo, ¿no? En cambio, Barcelona, 3 años antes de que Felipe V sea rey de España, en Ujú. 1697, había padecido un asedio terrible, ¿no? Por parte de los franceses, ¿no? Sí, Y tuvieron una siempre, ocupación francesa en aquel momento. exacto, exacto. Entonces, todas las guerras que había habido entre España y Francia en la península ibérica, donde se había combatido, era en Cataluña. Y luego también en Valencia, sobre todo en Alicante, que es bombardeada, ¿no? Por la Armada francesa en 1691. Pues claro, hay un rechazo a lo francés, ¿no? Pero claro, en el resto de España no necesariamente. Entonces, a veces tenemos que, insisto, siempre meternos en la mente de la gente de la época, ¿no? Y los catalanes o los valencianos lo que sienten rechazo es a muchas cosas distintas a la vez. Rechazo a los comerciantes franceses que comercian con productos mediterráneos como ellos, Ujú. pero claro, ellos ven cómo hay un embargo comercial a Gran Bretaña y Holanda que va en contra de, pues bueno, pues de sus intereses comerciales. Pero también rechazo a eso, al estilo de gobierno francés que tienen miedo que se imponga en España, como se impone precisamente por la guerra en la que ellos participan, ¿no? Y luego también ese rechazo cultural, ¿no?
social a lo francés porque es que han estado en guerra, sobre todo ya vemos en la zona de pues, Gerona, el Rosellón, la propia Ujú. Barcelona, contra Francia. Entonces, claro, el enemigo histórico es Francia, ¿no? Cosa que en Navarra pues no pasaba y desde luego en Andalucía, Menos, claro. En Cádiz con todo el tráfico comercial y tal, con los franceses y demás, pues no pasaba. Entonces, siempre, y lo digo siempre, hay que meterse en la mente de la gente de la época. Pero has tocado un tema muy importante, ¿no? Porque existe el mito de que los Borbones perjudicaron a Cataluña por quitarle los fueros, ¿no? Pero si nos ponemos a ver, el reinado de la dinastía de los Borbones, sobre todo en el siglo XVIII, favorecieron mucho a los catalanes, sobre todo en lo que fue la industria, ¿no? No, por citar un ejemplo, la creación de la Real Compañía de Barcelona que tenía un monopolio con ciertos productos en el Caribe. Y vemos que Cataluña se industrializa y va desplazando un poco a Andalucía, que en aquel momento era como decir la región más rica de España y se traslada el polo de riqueza del sur a Cataluña, ¿no? Bueno, yo aquí siempre recomiendo leer, por así decirlo, a ambas escuelas historiográficas. Leer Ujú. a nuestros compañeros catalanes, ¿no? Y al resto de historiadores del resto de España que aportan, pues ya digo, a veces visiones un poco contrapuestas, pero creo que ambas contienen parte de verdad. Ujú. O sea, sí es cierto que la demanda militar, pues claro, favorece mucho a la industria catalana. La textil, sin duda. La industria textil, evidente. Pero luego también, pues eso, claro, pensemos que Barcelona, sobre todo en los años posteriores a la guerra, se convierte, por así decirlo, en la lanzadera, ¿no? De las expediciones de la guerra en el Mediterráneo en general, ¿no? Sí, para recuperar Italia. Sí. Totalmente, por parte de la monarquía de Felipe V, ¿no? Y entonces esto, lógicamente, es una nueva oportunidad de hacer negocios, ¿no? Y los comerciantes, ¿no? Hombres de negocios catalanes que habían sido previamente, ¿no? Diríamos, ostracistas, o que habían apoyado al candidato austriaco, pues claro, no es que cambien de chaqueta, ¿no? Hablando así un poco esto, pero sí, totalmente. Cambian de tercio y reorientan sus actividades pues, a servir, ¿no? A ese nuevo monarca y ya digo, es verdad que en ese sentido es bueno claro, para los catalanes o para algunos catalanes, ¿no? Como digo, Cataluña, podría poner cualquier otro territorio. Siempre es la misma cuestión, ¿no? Favorece mucho, enriquece mucho a algunos catalanes o a algunos sectores de la economía catalana, pero claro, también, pues, colegas catalanes nos pueden decir, bueno, pero también es cierto que, claro, en la vida municipal o en general la vida del Principado, la vida política o económica del Principado, pues también al verse intervenida directamente y militarizada, ¿no? Desde por parte del ejército borbónico, del territorio de pues, Cataluña sobre todo, pues claro, tiene unas connotaciones negativas. Tiene unas connotaciones negativas, por ejemplo, esa presión demográfica, ¿no? Que ejerce el ejército con miles y miles y miles de soldados a los cuales hay que alojar, hay que alimentar. Entonces, claro, eso puede generar un rechazo en la población civil y afectar a la población civil, que al final siempre es la perjudicada, sea catalana o sea de cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre es cómo vea uno el vaso, ¿no? Si medio lleno o medio vacío. Personalmente yo creo que es positivo para Cataluña y para el conjunto de España y creo que, nuevamente, tarde o temprano habría pasado, porque España durante el siglo XVIII tiene que competir en un entorno muy competitivo, valga la redundancia, contra el Imperio Británico. El Imperio francés, pues ya vemos, ¿no? Es aliado, pero bueno, con sus cosas. Y terceros agentes, ¿no? Y eso es caro. Entonces, un país en el siglo XXI o en el siglo XVIII, una potencia que sea una potencia militar, naval y colonial o imperial, tiene que tener una política exterior acorde, una política de defensa acorde, y eso es caro. Y eso implica pues, hacer unas políticas que sean a nivel nacional, unas políticas de fiscales, administrativas, militares, etcétera, y ir poco a poco consolidando un mercado nacional. Porque una cosa importante es que las aduanas internas se abolen. Y si es Ujú. verdad, claro, el problema es que no podemos mirar los decretos de nueva planta, por ejemplo, con el decreto original, ir a Wikipedia, bajarnos el decreto original y decir qué malos eran los Borbones,
que esto y lo otro, ¿no? Que se vengaron, ¿no?, de los pobres catalanes o de los valencianos o lo que sea. Hay que verlo en el largo recorrido, ¿no? Intentando abarcar todo el siglo XVIII. Entonces, la política borbónica cometió algunos errores muy graves que luego van a salir a la luz con las guerras revolucionarias y con las guerras napoleónicas, con la bancarrota de la monarquía española, el hundimiento del imperio, etcétera, etcétera. Es verdad que la monarquía española llevó políticas económicas que al final fueron contraproducentes, pero claro, al mismo tiempo, pues eso beneficia a ciertos sectores de la economía, ¿no? Que, claro, precisamente con esa política de la monarquía de privilegiar a X compañías comerciales y a X hombres de negocios, ¿no? En contratos monopolísticos, no hay un mercado abierto, como Y podía haberlo bueno, en Gran Bretaña, que es el sí, secreto de bueno, Gran que Bretaña Carlos del éxito. III quiso después abrir los puertos, ¿no? Para acabar con esto. Pero al final, mm, siempre, no, entonces ese es el problema, no me quiero enrollar en historia económica, pero Ujú. eso, el problema es, pero bueno, en cualquier caso, respondiendo a la pregunta, yo creo que a grandes rasgos es positivo para el conjunto de España. Y nuevamente, me cuesta creer que, viendo en perspectiva el siglo XVIII, un monarca austriaco no hubiese intentado reforzar su autoridad, no solo sobre Cataluña, no porque tuviese una manía los catalanes, sino por el propio desarrollo de un Estado con esa política exterior. Porque, esto ya lo he dicho alguna vez, Austria, Ujú. habría que Sí, estudiar que en Austria el en resto de profundidad. Europa pasa algo similar. Por eso, tampoco es que, no es que Austria fuese una especie de federación, eh, no una confederación así, tampoco. Pero es que es cierto, claro, que Austria, aparte de que la política exterior austríaca está mucho más concentrada, Ujú. ya lo hemos comentado, los Balcanes, el Mediterráneo y un poco, pues eso, Centro Europa. Entonces, claro, eso por un lado. O sea, a usted no tiene que mantener una armada que combata y controle el Atlántico, ni tiene un imperio en América, Ujú. o incluso en Filipinas. Eso a usted no tiene esa problemática, ¿no? Y luego al mismo tiempo es que, claro, el imperio austríaco, la monarquía austríaca, está compuesta por una serie de territorios. Eso sí es una monarquía compuesta. Es una monarquía que tiene húngaros, tiene croatas, tiene eslovenos, tiene checos, tiene austriacos, eh, una diversidad cultural, lingüística, religiosa, política, no tiene nada que ver con la monarquía española. España o Francia, Ujú. porque es que lo más parecido realmente a España es Francia. Francia, no nos pensemos que Francia era un estado 100% centralista. Francia tenía territorios como la Bretaña, la Provenza, luego ya Alsacia, bueno, Lorena, o sea, Francia, hasta la Revolución Francesa, incluso con el propio Luis XIV y después, tampoco es una monarquía totalmente igualitaria en lo fiscal, en lo administrativo. Es una monarquía bastante coherente, pero que, bueno, se parece mucho a España en eso. O sea, porque a mí me gusta Francia, tú vas a Francia y si tú vas a Bayona y vas luego o sea, a Estrasburgo, la diferencia que hay cultural, Sí, es enorme, sí. arquitectónica, es muy grande, ¿no? Y como Ujú. puede pasar en España, yo vivo en Navarra, yo puedo ir a Andalucía y yo veo que claramente hay diferencias, pero eso no quiere decir que sean países distintos. O sea, por ejemplo, yo he llegado a escuchar que Cataluña era un estado soberano. Eso es un disparate. Para empezar, un estado, para ser soberano, tiene que estar reconocido como tal por el resto de países soberanos, tiene que participar en las conferencias de paz como un actor reconocido, eh, no es el caso, y tiene que tener una política exterior propia, y tampoco es el caso. Cataluña era una parte de la monarquía española, como podía serlo, pues bueno, pues la Provenza en la monarquía francesa, ¿no? Entonces, lo dicho, yo creo que nuevamente, ponerse en la época, ver todo con una mentalidad de ver el largo recorrido y hacer historia comparada. O sea, no pensarnos, uno ve el hecho diferencial cuando no estudia lo demás. Claro, si yo me centro en mi hecho diferencial y no miro a los demás, pues entonces claro que voy a estar convencido de que mi caso es especialmente diferente. Pero cuando uno hace historia comparada y bueno, pues, un poco el conjunto, pues
¿no? Y luego, en cuanto a la represión, etcétera, indudablemente. Pero claro, es que es un territorio ocupado militarmente. O sea, cuando tú ves la guerra en general en Europa, tenemos casos mucho peores, ¿no? Como puede ser en estas mismas fechas, ¿no? Un poquito antes, en el Palatinado, ¿no? Cómo Luis XIV, las tropas francesas, barren completamente toda esa región. O los propios tropas franceses también contra los protestantes franceses, los hugonotes, ¿no? Toda esta región del Midi, ¿no? El Languedoc, todo esto que los famosos camisards, ¿no? Las dragonadas, ¿no? De los años 80 del siglo XVII. También una represión terrible, ¿no? Entonces, claro, tenemos que pensar que, claro, había que pacificar, que entiendo que pueda parecer un término un poco cínico, pero había que pacificar Valencia y Cataluña, y eso, lógicamente, tenía que ser con una ocupación militar, ¿no? Siempre también hay que ser realistas a la hora de interpretar la historia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Siempre la historia hay que verla en claroscuros, no en blanco y negro. Siempre es una diversidad de colores. Pero bueno, ya estamos llegando al final del podcast y por último hay que hacerte una pregunta que no podíamos dejar de escapar, ¿no? Y haciendo un poco de ciencia ficción también. ¿Qué hubiera pasado si los Habsburgo ganan la guerra? Bueno, en primer lugar, eh, habría sido muy improbable que eso hubiese llegado a pasar, aparte de por las razones que hemos comentado antes, ¿no? Ujú, De la dificultad, ¿no? De una coalición internacional, que el archiduque tampoco tenía un apoyo transversal, ¿no? General en la corona de Castilla, desde luego, pero también incluso en la propia corona de Aragón él tiene problemas para reclutar tropas, para imponer su autoridad, ¿no? Etcétera. Aparte de todo eso, claro, tenemos que tener en cuenta que el padre del archiduque Carlos, Leopoldo I, fallece, hereda el trono José I, el hermano mayor, pero claro, José I fallece prematuramente en 1711. Entonces, claro, los británicos, que no eran tontos, dicen, estamos aquí combatiendo para que no haya un nieto de Luis XIV reinando en ujú. España, ¿no? Y se forma ahí ese bloque borbónico que controla América y tal, pero claro, tampoco queremos un mismo monarca reinando en Austria, en el Imperio Español, sería una especie de nuevo Carlos V, ¿no? En Italia, controlando el Mediterráneo completamente, etcétera, ¿no? Entonces, ya de partida, difícil, ¿no? Porque luego lo vemos después de la Guerra de Sucesión Española. Los franceses y los ingleses se alían entre ellos para fastidiar a Felipe V porque rompe ese equilibrio, ¿no? Ujú. Una conquista española de Italia rompía el equilibrio. Al final los británicos, su doctrina en política exterior es el balance del equilibrio de poder. Pero claro, el equilibrio de poder que beneficia a Gran Bretaña, ¿no? Lógicamente, como árbitro de las relaciones internacionales, ¿no? No, De la y época. es por eso que en el Tratado de Utrecht, una de las condiciones que pone es que Francia y España jamás se unan. Exacto, exacto, que Felipe V tiene que renunciar, ¿no? Ujú. A sus derechos y tal, cosa que a Felipe V pues no le hace mucha gracia, pero es que es así. Entonces, pero vamos a pensar que aún así, ¿no? Hubiese terminado reinando el archiduque Carlos en España. Pues habría sido, te digo, muy improbable, pero bueno, vamos a pensar que hubiese pasado. Pues yo creo que de una forma u otra habría tenido que renunciar a una de las dos herencias, ¿no? Pues tal vez alguna, no sé cómo lo habrían hecho realmente, esto sí que es historia de ficción, pero me parece improbable que hubiese habido un mismo monarca austriaco reinando en Viena y en Madrid, por mil razones, pero vamos a decir, nuevamente, más historia de ficción, vamos a decir que, vale, de acuerdo. Pues yo creo que habría tenido que desarrollar unas políticas similares a las que desarrolla Felipe V. No imagino un escenario en el que la monarquía española, tal y como estaba, hubiese podido desarrollar sus políticas imperiales, ¿no? Durante el siglo XVIII de otra forma. Porque, nuevamente, volvemos al siglo XVII. Felipe IV ya lo intentó con el conde duque de Olivares, lo mismo que Felipe V. O sea, tener una autoridad del monarca sobre todas las partes de la monarquía. Fracasó. Con Carlos II lo hemos visto. Carlos II, claro, hereda esa crisis, ¿no? Y está inserto en una coalición internacional contra Francia, ¿no? Con los británicos, tal y cual. Ujú. Vale. ¿Qué habría pasado, no? En el siglo XVIII, pues yo creo que si no habría pasado lo mismo, probablemente habría sido una situación para España peor. Porque sí habría sido probable que España
se hubiese tenido que doblegar más a Gran Bretaña. Porque al final o habría habido una guerra o habría habido un cambio de alianzas. Porque recordemos que ya en tiempos mucho más posteriores, ¿no? Ya con Carlos III, Ujú. Francia y Austria se alían, ¿no? Por eso María Antonieta acaba casada con Luis XVI, ¿no? Entonces, tal vez la geopolítica, ¿no? La realpolitik se hubiese impuesto y España se hubiese aliado con Francia. Y eso habría generado otra guerra, porque Gran Bretaña no lo podría haber permitido, ¿no? No, Entonces, de que hubiera generado guerra, eso es seguro, porque después no, no, también hubo guerra con el a eso bando, voy, con los Borbones, ¿no? totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Porque al final esto es una historia ficción muy condicionada desde la óptica catalana, ¿no? De habría sido todo mejor con un rey austriaco. Pero claro, nuevamente, si lo vemos un poco con más de perspectiva, pues no lo sé. Ahí sí que hay un debate, para mí curioso, ¿no? Yo no me lo tomo demasiado en serio. Algunos se lo toman muy en serio. Para mí la historia ficción es eso. Entre nosotros, entre aficionados y curiosos, ¿no? Pues elucubrar. Pero personalmente yo creo que habría dado pie a una inestabilidad política global, europea, que habría concluido con otra guerra y con esa otra guerra habría habido una situación similar a la que hay después de la Guerra de Sucesión Española con Felipe V y una monarquía más centralista y más autoritaria. Porque al final una situación de inestabilidad provoca violencia y la violencia, la única forma de neutralizarla es con autoritarismo, por desgracia. Lo vemos no, por poner un ejemplo, con la Revolución Francesa. Ujú. Y La tiene que Revolución venir después Francesa Napoleón a poner mano dura, claro. concluye, exacto, la Revolución Francesa concluye con una dictadura militar. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué habría pasado? Pues, de hecho, hay un poquito, pasa en Valencia. O sea, en Valencia lo que se levanta no es la ciudad de Valencia, no es la Diputación de Valencia, es el campesinado valenciano. Y se levanta aprovechando el vacío de poder contra el orden señorial. Y entonces, lógicamente, ni los ingleses ni el archiduque Carlos, eso no les hace ninguna gracia, ¿no? Y ellos, cuando recuperan el control, en fin, ese conato de rebelión popular se aplasta, ¿no? Pues eso, al final, de una forma u otra, la autoridad no se impone, y más en el siglo XVIII, que bueno, pues no tenía tantos miramientos, ¿no? Como por suerte tenemos ahora. Sí, claro, es un sistema del antiguo régimen, es normal que pasen estas cosas. Yo también opino igual que tú, ¿no? Haciendo esto de un poco de ciencia ficción, hubiera pasado lo mismo, ¿no? O sea, hubieran hecho las mismas políticas que los Borbones si hubieran ganado los Habsburgo. Tal vez un poco diferente la geopolítica mundial, pero es así. Pero bueno, de verdad que muy agradecido por la charla del día de hoy. Aitor, espero que a la gente le haya servido, ¿no? Tu gran exposición para sacarse muchas de esas teorías de conspiración que hay, de que no, que los austracistas se dejaron vencer por los Borbones y todas No, y todos estos mitos que hay, porque hay muchos autores que hasta suelen sacar, ¿no? De que no, se dejaron vencer, cosas de este estilo. ¿Qué opinas sobre esto aquí rapidito? Sobre estas teorías de no, conspiración. a ver, sí es cierto que de alguna forma la historia es una sucesión de conspiraciones. O sea, lo Ujú. vemos, por ejemplo, con la propia sucesión. O sea, Luis XIV, mientras en Madrid está con su embajador diciendo una cosa, está negociando con los ingleses, está no sé no cuántos, y en el propio libro se ve muy bien cómo Luis XIV también, pues eso, negocia a ver si los holandeses firmamos una paz separada, en fin. Luego está el duque de Orleans, ¿no? El sobrino de Luis XIV, que viene a España y él está en contacto con los ingleses porque él piensa, bueno, igual me pongo yo de rey. O sea, conspiraciones hay siempre, eso es así, ¿no? Pero tampoco hay que ser fantasiosos. O sea, al final una conspiración es realista. Una conspiración para que sea real tiene que ser realista, ¿no? Y sí tenemos conspiraciones en la guerra, pero eso, conspiraciones por el poder. Sí, No, claro, nadie de se deja. interés. Y ya te digo, o sea, al final la guerra termina
Pues porque los británicos y los franceses, ¿no?, alcanzan ese acuerdo que más o menos es honroso para todas las partes. Los austriacos siguen un poco con la guerra, no van a ningún lado. Y Cataluña y un poquito más, bueno, en Mallorca, quedan ahí como reductos, pero es como que, como en los dibujos animados, cuando le quitan la alfombra, que la alfombra es el dinero británico, ¿no? Y los buques y los soldados, y el muñeco se cae en el agujero. Bueno, pues eso es el ostracismo en el último tramo de la guerra. O sea, los británicos han ido, los imperiales también, los austríacos al final también, y se quedan vendidos, ¿no? Eh, esa es la tragedia, ¿no?, de los territorios en disputa, o los territorios periféricos, que no tienen fuerza por sí mismos, ¿no? Que al final están siempre a merced del más grande. Pero esa es la historia, esa es la realidad siempre. O sea, y ya digo, no hay conspiraciones de ese tipo, simplemente es lo que había, lo que había. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, por eso les recomendamos al público, ¿no? De que compren tu libro Almanza 1707 y el triunfo borbónico en España, ¿no? Para Ahí lo que tenéis. sepan, porque está muy bien documentado y habla con base de todos estos sucesos que sucedieron en esta guerra de sucesión española. Simplemente, Sí, como apunte, el libro, ya digo, está sustentado, por supuesto, bibliografía, ¿no? Tanto española como internacional, pero las fuentes del Archivo Histórico Nacional, más Simancas, más el Service Historique de la Défense, Archivo Militar Francés, el de Exteriores, fuentes británicas, fuentes de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Nacional Francesa, Real Academia. Yo creo que es un buen estudio, ¿no? Una buena panorámica para que quienes estéis interesados en la etapa de la Guerra de Sucesión y toda esta fase histórica, pues bueno, si lleváis una visión de conjunto, ¿no?, de una etapa que es interesante por sí misma. Yo siempre se lo digo, ¿no? La historia tiene interés por sí misma, no por el interés que queramos darle nosotros para un beneficio político o ideológico. La historia tiene valor y es interesante por sí misma. así es. Y bueno, este libro está fundamentado siempre en fuentes primarias y nada de teorías de conspiraciones como pueden ver por ahí en algunos otros autores. Así que bueno, ¿en dónde pueden conseguir este libro, Aitor? En librerías y por supuesto, bueno, en la tienda de Despertaferro Ediciones, ¿no? Y Ujú. luego, pues, esto de grandes plataformas online que no les vamos a dar demasiada publicidad, pero bueno, es fácil de obtener. Así es. Y bueno, Aitor, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Nada, pues un placer participar en el podcast, me lo he pasado muy bien y te alabo, ¿no?, la labor de difusión y de divulgación que haces en tu canal y creo que es muy importante conectar el ámbito, diríamos, más académico, ¿no?, con lo que es la divulgación. Yo creo que somos partes hermanas, ¿no?, y tenemos que estar en sincronía porque hay un público, hay gente interesada en la historia y no puede haber una barrera, por así decirlo, entre la academia y la divulgación. Así que un placer estar aquí con vosotros. Pero bueno, el placer es de nosotros y un honor tus palabras. Y Venezuela Provincial es tu casa para cuando quieras hablar no solo de este tema de la guerra de sucesión, sino de otros, muchos otros temas del siglo XVIII que sé que te encanta igual que mi persona. Así que bueno, cuando quieras, tienes las puertas abiertas del canal. Y bueno, Muchas gracias. aprovechamos también para mandarle un saludo a nuestros Patreons y mecenas como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Alberto Gil Martínez y Ángel Rodríguez. Y para aquellos que quieran ser mecenas de nuestro canal de YouTube, puedan hacerlo a través de Patreon de Venezuela Provincial. También recordar que nuestros artículos de investigación histórica lo pueden conseguir a través del Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Así que bueno, Aitor, te mando un fuerte abrazo hasta Navarra, en el norte de España, y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao, chao, adiós.